David Bowie fallece el domingo 10 de enero tras una lucha intensa de 18 meses contra el cáncer de hígado y numerosos ataques al corazón. David Robert Jones, que así realmente se llamaba, ha sido compositor, actor, productor discográfico, pero realmente el camaleón, que así era como le conocían muchos por saber reinventarse una y otra vez sobre el escenario, destacaba por su increíble labor en el mundo de la música. Nace en el sur de Londres y con apenas 13 años tocaba el saxofón con algunas bandas de la capital inglesa. Así comenzaba su carrera musical, pero el éxito realmente le llega en 1969 con Space Oddity, una canción dedicada al personaje y astronauta en la ficción Major Tom. Vendió unos 140 millones de discos. Recibió en Reino Unido 9 discos platino, 8 de oro y 8 de plata. En Estados Unidos también obtuvo 5 de platino y 7 discos de oro. En 2004, la revista Rolling Stones le coloca en el puesto número 39 de los 100 mejores artistas de rock de todos los tiempos y en el puesto número 23 de los mejores cantantes. David era rompedor, provocativo y siempre se adelantaba a todo lo nuevo. Quizá por eso también se anticipaba a su propia despedida, dando a conocer su último trabajo llamado Black Star 3 días antes de fallecer. Dicen que a un artista se le mide por sus canciones. Si es así, 30 singles que Bowie colocó en el top 10 de las listas de medio mundo hablan por sí solos, y los más de 30 discos de estudio también. La nave ha despegado rumbo al espacio para no volver. Buen viaje, Mr. Bowie. Hola, ¿qué tal, amigos de Trending Music? Esta semana el mundo de la música se vestía de luto porque nos dejaba uno de los grandes artistas de rock de todos los tiempos y, según publicaciones como Rolling Stones, de los grandes cantantes. Fallecía David Bowie. Tenemos para repasar su trayectoria y para hablar de este momento a uno de los periodistas musicales más importantes de nuestro país, Santi Alcanda, desde Radio 3. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, pues un placer tenerte. La noticia surgió, saltó en redes sociales, donde conmovió a todo el mundo y también a millones de jóvenes y de tuiteros que no sabían muy bien quién era David Bowie. ¿Cómo les explicarías tú a las generaciones más jóvenes quién era David Bowie? David Bowie es uno de los artistas más importantes que ha dado el siglo XX. Y también en el siglo XXI, considerando que David Bowie, como siempre, se adelantaba a su tiempo, pues entró en el siglo XXI antes que ninguno de los demás seres humanos del planeta. Realmente estamos hablando de un artista polifacético, lo conocemos como artista en escena y como artista discográfico, que hacía discos y que hacía canciones, pero realmente es un revolucionario sexual, emocional, social también, y desde luego un actor que leyó del teatro más revolucionario de finales de los 60 y primeros 70, del maestro Lindsay Kemp. ¿Qué tenía David Bowie que enganchaba tanto y tú crees que a raíz de su muerte va a aumentar este movimiento de icono? Joder, de verdad que hace 30 años yo ya decía que algún día veríamos la película Bowie. La biografía misma del propio David Bowie es una película que iremos a ver todos en su momento, si no el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un tipo de las 1000 caras, que se le llamaba, ¿no? El White Duke, el duque blanco de las 1000 caras. Él chupaba del exterior y lo personalizaba, lo hacía suyo y creaba un nuevo mundo a partir de ahí. En ese sentido estamos hablando de un creador, de un inventor o de un reinventor, según quien lo quiera manifestar, y de un tipo que se fija tanto en cómo hay que vestir, cómo hay que peinarse, cómo hay que maquillarse, cómo hay que moverse en escena en una coreografía sencilla, muy ahorrativa, pero justa y exacta y además revolucionaria. Santi, por cierto, ¿tú has llegado a conocer a Bowie? ¿Has llegado a verle en primera persona? Fue en la sala Jácara, lo que antes fue el cine Mola, ahí en Príncipe de Vergara, que pues, fue donde se despidieron Nacha Pop en el año 88, y por esa época, o a lo mejor fue en el 91 o 92, es que no lo recuerdo bien, hubo una conferencia de prensa entre varios periodistas. Yo no le entrevisté de tú a tú y con una voz profunda y contestando con una amabilidad y con una inteligencia enormes, ¿no? ¿Valorado por la sociedad española en el 91 o todavía no era la estrella? Ni ahora, Víctor, ni ahora está valorado Bowie. O sea, en la vida, y sobre todo en España, que somos muy luctuosos, hay que morir para dejar
huella, ¿no? Santi, repasando un poquito la biografía, desde los 13 años Bowie estaba vinculado a la música. ¿Qué significó el tema Space Oddity en su carrera musical? ¿Fue el que realmente le catapultó a la fama? ¿Por qué? Él pertenece a una generación de ingleses, británicos si se quiere, pero más concretamente ingleses, que bebían del rhythm and blues y del blues, ¿no?, estadounidense. Antes incluso que el rock and roll, posiblemente que Elvis Presley influyó en todos, que Gene Vincent, el rock and roll influyó, pero todos bebían del blues. Mick Jagger, estamos hablando de los Kings, estamos hablando de los Rolling Stones, estamos hablando de John Mayall and the Blues Breakers, de Eric Clapton. Todos estos ingleses chupaban de los negros del blues estadounidense. Él no fue menos. Él había tenido toda esa escuela del rock and roll y del rhythm and blues y del blues. Cuando llegan en el 69, todo lo que él ha leído, ciencia ficción, todo lo que él ha ido absorbiendo como un gran intelectual, que yo creo que era de forma natural y espontánea, lo dio en esa odisea espacial, ¿no? Estábamos en unos tiempos en que Stanley Kubrick estaba haciendo 2001 odisea en el espacio, el hombre pisaba la luna, Neil Armstrong ponía su pie izquierdo sobre la luna y se miraba hacia el futuro, y él tomó como clave artística mirar siempre hacia el futuro y adelantarse a su tiempo. Eso fue Space Oddity. Primero se dedicó más a lo que es el arte, ¿no? Él quiso ser pintor, después sacó sus primeros singles, no triunfó ninguno, y después fue cuando ya le vino la fama con Space Oddity, ¿no? Así es, sacó su primer single, y creo que era Daisy Jane, y el primer tema que grabó en un single. Y después pues ya le llegó, yo creo que llegó el momento de rodearse en Londres de los mejores músicos, de ir buscando él ya pensar con quién podía contar, y no, él lo llegó a hacer toda su carrera, ir buscando los músicos que podían ayudarle a transformar y revolucionar. Santi, en lo que estamos hablando, esas etapas de Bowie, la capacidad que tenía para transformarse, de siempre ofrecernos cosas diferentes, tú personalmente, ¿con qué etapa de él te quedarías? ¿Con qué te quedarías de Bowie? Yo creo que estamos hablando de Young Americans. Yo creo que es esa época. Yo cuando saca Young Americans tengo 15 años. Yo me siento como Michael Jackson, o sea, los Jacksons. Yo veo a Michael Jackson con 5 o 6 años en dibujos animados por primera vez, y ya los Jacksons y la música negra entran en mis venas. Luego el blues, por supuesto, Eric Clapton, John Mayall, y cuanto más negro sonaba algo, pues más me gustaba. Entonces, para mí, cuando oigo Young Americans, oigo ese sonido soul del propio David Bowie en los años 70, me marca muchísimo. Por supuesto, luego en la etapa de Space Oddity la recupero después, y la de Diamond Dogs, que es rock and roll en esencia pura, algo de glam también. Pero desde el punto de vista de carga literario me interesa más la primera etapa, desde el 69 al 74. Y musicalmente, del 74, incluso pues todos los discos de los 80 que han sido denostados, todos esos los aplaudo. ¿Qué sentiste tú al recibir la noticia? Porque además dejó a todo el mundo con la boca abierta, porque nadie sabía su enfermedad, se marchó en silencio, y fue unos días después de que se publicase su, creo que es trabajo número 25, Black Star. ¿Qué sentiste tú en ese momento? Black Star, la canción Black Star es un requiem, es como
el Requiem que hizo Mozart para su padre, él lo hace de sí mismo. Te pone los pelos de punta oírlo ahora y cómo se presentó, ¿no? Y leer la letra. Está diciendo adiós y está haciendo una recapitulación de la razón de ser de su vida y bueno, probablemente espiritualmente creyendo que va a formar parte de una energía común, abandonando el cuerpo y demás, ¿no? Pero con un punto de eso, estrella negra, un punto funeral, funesto. Vamos a decir mejor la palabra funesto que funeral. Yo el 11 de enero, lunes, se murió el 10 y la noticia, nos levantamos con ella el 11, me despierta y mi mujer me dice, oye, se ha muerto Bowie. Lo primero, ponerte las pilas como profesional, como periodista, y el programa que tenía escrito y preparado para la 1 de la tarde para Radio 3, fuera, no vale, y hay que hacer uno dedicado a Bowie enteramente, improvisado sobre la marcha, para salir de algo que te pilla por sorpresa, porque todos sabíamos que estaba malito, pero joder, si presentó el disco hace 20 días, lo ocultó de una manera, claro, parece ser que lleva 18 meses luchando contra el cáncer, y lo ocultó a la manera de Greta Garbo, desapareciendo públicamente, ¿no? Bowie, además de la música, también se dedicó a la gran pantalla y nos dejó, bueno, participó en películas como Dentro del laberinto, o el hombre que vino de las estrellas, El ansia, incluso formó parte de Twin Peaks, ¿no? Dance, magic dance, dance, magic dance. Jump, magic jump, jump, magic jump. Dentro de 9 horas y 23 minutos serás mío. La película Laberinto, dirigida por Jim Henson y producida por George Lucas, Mr. Star Wars. El tema se llama Underground, es un tema de música negra. No hemos hablado suficientemente de la influencia de la música negra y de cómo él insistió mucho en tener bajo y batería durante muchos discos siempre negros, aparte de contar con productores negros como Carlos Alomar, el gran guitarrista puertorriqueño, o como Nile Rodgers, el guitarrista de Chic, para producirle diferentes discos, como el Tonight, ¿no? O el Let's Dance, perdón, como el Let's Dance. Y bueno, Bowie negro, estamos hablando del cine, Laberinto, pero también estamos hablando del Ansia, esa película quizás es la menos conocida de Bowie, pero a mí me impactó de una manera bestial porque tenía toda esa ambigüedad también entre la vida y la muerte. También, yo creo que la mejor película con Richie Sakamoto es Feliz Navidad, Mr. Lawrence, creo que esa es una obra maestra en la que él estaba muy orgulloso de haber pertenecido, incluso de haber aparecido en la película de John Landis, Cuando llega la noche. Creo recordar que era Cuando llega la noche, el mismo director John Landis de Granujas a todo ritmo, de los Blues Brothers, ¿no? O de Un hombre lobo en Londres. Bowie dice, no, como era guapo y como era actor famoso, lo pillaban para actuar en películas. Es que también había hecho arte dramático y también estuvo con una compañía teatral, ya digo, la de Lindsay Kemp. Traído auténticas reliquias, son tesoros para cualquier persona que le encante la música como nosotros. ¿Nos puedes explicar un poco qué es lo que has traído? Bueno, es que todo esto coincide con el programa que voy a hacer de Radio 3, que se llama Black Bowie, con lo cual son discos que tienen que ver con la parte negra, o donde él se acerca más al soul de Filadelfia o al funky de Chic, a la música negra en cualquier caso, ¿no? Pero es que Bowie tocó todos los palos, hizo rock and roll, hizo rhythm and blues, hizo glam rock, hizo punk con mucha influencia, hizo metal con Tin Machine, hizo música electrónica. Ahí teníamos este maravilloso Buda o Suburbia. El Buda de Suburbia es toda la influencia de la música electrónica, desde Kraftwerk hasta Nine Inch Nails. Todo ese reconocimiento a esa parte que él también pues admiraba, y como parte de la música que él veía del futuro, del siglo XXI. ¿Y qué va a pasar ahora sin Bowie? ¿Tú crees que va a haber algún heredero, alguien que coja el testigo, o es muy difícil? No, eso no puede ser ya. Eso va a ser que... Eso es como decir, como cuando, imagínate que nos vamos al siglo
18 muere Mozart, muere Amadeus, ¿no? Y alguien pregunta, ¿va a haber alguien que pueda? Bueno, pues habrá Beethoven, habrá Wagner. O alguien parecido que pueda. Habrá Tchaikovsky, habrá, ¿sabes? Pero nunca habrá un Mozart, nunca habrá un David Bowie. Es decir, porque Bowie ha hecho tantas cosas, Bowie lo que ha hecho en su vida es muchas versiones de canciones favoritas, Across the Universe, se me ocurre, ¿no? De los Beatles, de los Debía Beach. estar en el tintero, podemos decir. Claro, de los Beach Boys, hace God Only Knows, ¿no? Hace el Alabama Song de Kurt Weill. Bueno, el teatro de Bertolt Brecht, muy importante para la carrera de David Bowie. Uy, son tantas cosas que es que... Santi, te agradecemos muchísimo que que hayas estado con nosotros repasando esta biografía. Estaríamos hablando con Santi Alcanda horas y horas porque es un libro abierto, y gracias por acercarnos a Bowie de esta manera. Santi Alcanda, gracias. Nosotros y a Trending Music por estar ahí apoyando la música, que hace falta.